¿Qué cosa ilegal hace usted habitualmente? Cuando era niño pensaba que era normal que pudiéramos comprar películas al día siguiente de que salieran de la mano de la señora china de la pollería. No me di cuenta de que era un delito hasta la secundaria cuando le dije a alguien que mi abuela tenía Avatar en DVD y me dijeron que era imposible ya que la película todavía estaba en los cines. Es interesante cómo creíamos que era normal comprar cosas sin pensar en las reglas. La curiosidad de la infancia a veces nos lleva a situaciones raras. Me imagino que te debió sorprender cuando te diste cuenta de que no era común. Esas experiencias son parte de crecer y aprender sobre el mundo. Al final, todos tenemos historias así. Cuando estaba en la universidad, el estacionamiento costaba $500 por semestre, lo cual no podía pagar. Simplemente iba a clase todos los días hasta que me pusieron una multa de estacionamiento. Me conecté a internet, pagué la multa de $50 pero me quedé con el billete. Cada vez que aparcaba en el campus, tiraba la multa al parabrisas para que la policía del aparcamiento pensara que ya me habían multado. Esto funcionó durante 2 años, $1000 en estacionamiento por $100, y luego salí de clase un día y encontré 2 multas y noté que decía buen intento. Es interesante cómo encontraste una forma creativa de lidiar con el problema del estacionamiento. Usar el ticket para embaucar a la policía de estacionamiento es un movimiento astuto, aunque al final resultó en más problemas. Es como si la suerte te hubiera dejado de lado. Al menos intentaste algo fuera de lo común, aunque tal vez ya no funcione. Desafortunadamente, soy un adicto y he consumido muchas drogas. Y eso te lleva por un camino con mucha actividad criminal. Comencé una red de robos en tiendas en mi ciudad y finalmente me atraparon. Me arrestaron y tuve que ir a la cárcel. Me he prostituido por drogas y dinero. Me siento increíblemente avergonzado y a veces me odio a mí mismo. Pero ya llevo 2 años limpio y sigo haciendo de mi recuperación mi primera prioridad. Es un tema complicado. La lucha contra la adicción es dura y tiene un impacto fuerte en la vida de una persona. Es positivo ver que ahora tienes 2 años limpio y que estás enfocado en tu recuperación. Esa es una parte importante del camino. Seguir adelante siempre es lo más importante. Cuando era más joven, mi hermana y yo conducíamos por la carretera cuando vimos un mapache atropellado. Decidimos detenernos para ver si todavía estaba vivo. No lo era, pero tenía un mapache bebé tratando de abrazarlo. Nos sentimos mal y lo acogimos, vivió con nosotros unos 14 años hasta que murió. Aparentemente es ilegal tener un mapache sin una licencia, pero los mapaches solo viven alrededor de 3 años en la naturaleza, así que me gusta pensar que le dimos una vida bastante buena para ser un mapache huérfano, independientemente de que sea ilegal. Vivimos en un pueblo pequeño y lo llevábamos regularmente a caminar al parque y esas cosas. Amaba a la gente y se sentaba en mi hombro mientras yo estaba en una carroza del desfile del 4 de julio. Evil Bandido. Actualización. Para cualquiera que tenga curiosidad, publiqué vídeos de él en mi perfil. Es interesante cómo una experiencia tan trágica puede llevar a cuidar a un animal. Parece que le dieron una buena vida a ese mapache, a pesar de las circunstancias. Tener un compañero así durante tantos años debe haber sido especial. Las historias sobre animales siempre generan una conexión. Lástima que no sea común ver mapaches como mascotas. Y, claro, un buen homenaje al final. Descargué películas de torrent todo el tiempo. Y programa de televisión. Todavía estoy pagando por Netflix, Crunchyroll, Apple TV+, Prime Video, Max y Disney+. Pero me gusta ver el contenido en mis propios términos y en una interfaz de usuario unificada y no tener que encontrar diferentes aplicaciones para cada contenido. Así que tengo una configuración de torrent, Plex y veo lo que quiero cuando quiero. Parece que tienes un enfoque bastante práctico para el consumo de contenido. Tener todo en un solo lugar puede hacer que sea más fácil de manejar. Aunque hay servicios de streaming, la opción de torrent y Plex puede ser más conveniente para lo que buscas. Al final, se trata de disfrutar lo que te gusta. En el 94 minutos tenía un Toyota Celica del 87 minutos en color negro. Era un auto realmente bonito cuando lo compré, pero le faltaba un tapacubos. Sin saber dónde conseguir un repuesto, le robé un tapacubos a otro Celica de mi barrio. Yo era tonto y tenía 17 años. Conduje ese coche durante 2 años hasta que tuve un accidente. Como ya no necesitaba el tapacubos, se lo volví a poner en el coche del que se lo robé 2 años antes. Siempre me pregunté qué pensaba el dueño al respecto. Es un relato interesante. La historia de un coche robado y la eventual devolución del hubcap es un poco graciosa.
Es curioso pensar en la reacción del dueño original al ver que le faltaba el hookup y luego, al mismo tiempo, que de repente apareciera de nuevo. Refleja cómo a veces las decisiones impulsivas de la juventud pueden llevar a situaciones inesperadas. Hay una señal de alto cerca de mi casa que paso rápido todo el tiempo o simplemente hago una parada rodante, porque es una intersección abierta de 3 vías y se puede ver claramente a lo largo de media milla en todas direcciones que no hay automóviles ni peatones alrededor. Entiendo lo que dices. Es fácil dejarse llevar en una intersección amplia cuando parece que no hay peligro. La gente tiende a hacer ese tipo de cosas. Recuerda que a veces las reglas son para nuestra seguridad, aunque no siempre parezca necesario. Siempre es mejor ser precavido, aunque sea tentador ignorar esas señales de tráfico. Vivo en Canadá, básicamente todo es ilegal, pero no se procesa. Aquí hay una lista de cosas ilegales que he hecho: mover un nido de pájaros, incluso uno vacío en medio del invierno, mover madera o cualquier cosa que caiga de un árbol, podar un árbol, talar un árbol, tener u operar una pistola de aire comprimido, recoger una flor, bombear agua de su propiedad inundada a un desagüe, realizar una venta de garaje, vender cualquier cosa destinada al consumo sin un permiso, puesto de limonada, puesto de perritos calientes, etc. Estacionar su automóvil, exceso de velocidad, cambiar de carril cerca de una intersección, rodar paradas en las señales de alto, llevar su propia bebida alcohólica de un lugar a otro, como trasladarse de la barra a una mesa. Eso suena un poco exagerado. Parece que hay muchas reglas por aquí que la gente no sigue realmente. Es curioso cómo hay cosas que parecen comunes y sencillas, pero en realidad son ilegales. La vida diaria puede ser un desafío con tantas restricciones. Al final, parece que la mayoría de la gente simplemente hace lo que quiere, a pesar de las leyes. Paso este semáforo en rojo al pie de la colina junto a mi casa. La luz está a menos de 40 pies de la línea de parada y es imposible verla desde el vehículo. Incluso mi camioneta, que está más arriba. Entonces, por la noche, cuando no hay nadie cerca, lo trato como una señal de alto. No es raro que la gente haga eso cuando las luces son difíciles de ver. La visibilidad puede ser un problema, especialmente en áreas poco iluminadas. Pero es importante recordar que las señales de tráfico están ahí por una razón. Siempre es mejor actuar con precaución, incluso si parece que no hay tráfico. No vale la pena arriesgarse a un accidente. El padre de mi amigo trabajó en Titanic y tenía una copia antes de que saliera. Pero comienza en la actualidad con el equipo de investigación, así que cuando lo puse en el reproductor VHS inmediatamente dejé de verlo y pensé, esto no es Titánico, es solo un documental. Parece que te llevaste una sorpresa al poner la cinta. Esperabas ver la película, pero te toparon con un documental. A veces esas expectativas pueden jugarte una mala pasada. Tal vez no era lo que buscabas, pero al menos tienes un acceso único a la historia detrás del Titanic. Cuando estaba en la universidad, alguien descubrió que se podía agregar tiempo a los viejos parquímetros no digitales introduciendo un palito de helado en la ranura para monedas repetidamente. Mi amigo y yo estuvimos meses llenando los medidores de la gente, jajaja. Eso suena interesante. Es curioso cómo la gente siempre busca maneras creativas de solucionar problemas. Llenar los parquímetros de los demás puede haber sido divertido en ese momento. Aunque no estoy seguro de cómo eso afectaría a los dueños de los lugares. En cualquier caso, parece que aprovecharon el momento. Mis multas de estacionamiento en la universidad también cuestan $50, y la gente del estacionamiento de la universidad te multará, son demasiado buenos en su trabajo. Sin embargo, las multas de estacionamiento de la ciudad cuestan solo $13 y nadie en la ciudad es bueno en su trabajo. Así que aparcaría en un aparcamiento de 2 horas y esperaría lo mejor. Solo me multaron 2 o 3 veces. Entonces, menos de $50 en comparación con $400 por semestre. Y ahora estoy al final de mi doctorado, no hay más clases, así que ya no estoy en el campus. Ahorré aproximadamente $5,600 simplemente dejando que la ciudad me multara ocasionalmente. Es interesante cómo a veces es más barato arriesgarse en lugar de seguir las reglas. Con las multas de la universidad, parece que vale la pena buscar alternativas. Ahorrar tanto durante tu tiempo de estudios es un buen trato, aunque claro, siempre hay algún riesgo. Ahora que estás en la fase final del doctorado, seguro que esta estrategia ya no importa tanto. Al final, cada centavo cuenta. Creo que la mayoría de las universidades se han dado cuenta de esto. En mi colegio comunitario, un semestre de estacionamiento costaba alrededor de $180 y la multa por no tener un permiso
Era de más de $100. En ese momento, casi nadie estaría dispuesto a correr el riesgo. Luego en la universidad donde terminé la carrera, un semestre de estacionamiento costaba alrededor de $350 y las multas por no tener permiso eran casi $200. Además, la vigilancia del estacionamiento en esta escuela fue absolutamente cruel. Escuché historias de personas que solo estaban visitando la escuela para pagar solo unas pocas horas de estacionamiento y fueron multadas en el momento en que se les acabó el tiempo. Por ejemplo, si su permiso de estacionamiento expiraba a las 4:15 de la tarde, se les emitiría una multa de estacionamiento a las 4:17 de la tarde. Parece que las universidades y los colegios están sacando provecho del estacionamiento. Los precios de los permisos son altos y las multas son aún peores. La presión de las multas puede hacer que la gente evite arriesgarse, aunque a veces la gestión de estacionamiento parece exagerada. Esa vigilancia estricta realmente puede afectar a quienes solo están de paso. Es una forma de obtener dinero, sin duda. En mi universidad repartieron multas de estacionamiento escaneando tu matrícula y agregándola a tu cuenta de estudiante. En ese momento tenía una matrícula de Mississippi en mi automóvil, que solo tiene que estar en la parte trasera. No se requiere matrícula delantera. Me metí en un lugar del estacionamiento muy apretado y no pudieron atraparme. Parece que encontraste una forma de evadir las multas del estacionamiento. Es interesante cómo algunas leyes o regulaciones pueden tener vacíos. Al final, eso te ahorró unos problemas. Lo que hiciste es bastante ingenioso. Estoy seguro de que muchos de nosotros. El IRS me atrapó una vez y, sinceramente, no tenía idea de que lo estaba haciendo mal. Aparentemente mi contador debería habérmelo dicho y nunca lo hizo. Pero conseguí un nuevo contador que me ayudó a rectificarlo y al final el IRS ni siquiera me cobró la multa. Parece que tuviste suerte al final con el IRS. Es curioso cómo a veces la gente confía demasiado en sus contadores y luego surgen problemas. Es bueno que pudieras solucionar eso con un nuevo contador. Al menos no te cobraron una multa. Solía hacer esto para crear tonos de llamada personalizados y sonidos de notificación. También pasé literalmente semanas de mi vida en la escuela media/diagonal secundaria grabando CD de la biblioteca en mi cuenta de iTunes y completando manualmente todos los campos de información y agregando portadas de álbumes para que pareciera que no era tan pobre. Parece que pasaste mucho tiempo personalizando tu música. Hacer tonos de llamada y quemar CDs suena como una forma creativa de tener lo que querías. Es interesante cómo esos pequeños detalles pueden hacer sentir que uno tiene más de lo que realmente tiene. Es un buen recuerdo de la época en la escuela. Todavía estoy atrapado en 2008. Actualmente tengo 1393 pistas en mi lista de reproducción. Muchos de ellos son remixes de la misma canción. Todos ellos fueron arrancados de YouTube. Pongo los MP3 en un editor de audio, normalmente Wavepad, y recorto el principio y el final de las canciones para eliminar cualquier audio o retraso innecesario. Si es necesario, edito un poco los MP3 para que el audio sea más claro. Luego ingreso todos los metadatos, nombre, artista, álbum, género, en el archivo, subo el MP3 a iTunes y luego uso una aplicación, Double Twist, para sincronizar la lista de reproducción de iTunes con mi Android. Parece mucho trabajo escrito, pero lo he simplificado todo, de modo que puedo realizar todo el proceso en menos de 5 minutos. De ninguna manera voy a pagar $10 al mes por transmitir música. Emoticono cara riendo. Suena a que tienes un método bastante eficiente para gestionar tu música. Tener tantas pistas y hacer todo ese trabajo de edición es impresionante. Es interesante cómo prefieres mantener el control en lugar de utilizar servicios de streaming. Cada quien tiene sus propias formas de disfrutar la música y parece que has encontrado la tuya. Esto me hace reír porque la gente en mi ciudad habla de los tipos ricos, uno de ellos, el exdirector ejecutivo de Abercrombie IRC, que dejan las llaves de sus autos elegantes porque nadie se atrevería a tocarlas. Puedo ver a un niño como tú pasar y ver esa llave. Cara sonriente. Me parece gracioso cómo la gente se imagina que los ricos están a salvo con sus cosas. Eso de dejar la llave en el coche es un poco ingenuo. Seguro que un chico curioso no lo pensaría 2 veces antes de intentar arrancar el carro. Al final, la confianza puede llevar a situaciones inesperadas. Ni siquiera puedo imaginarme haciendo algo tan atrevido en primer lugar y luego quedarme con la llave para volver atrás y hacerlo de nuevo. Y otra vez. ¡Santo cielo! ¿Nunca le dijiste a nadie? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? ¿Aquí en Reddit somos los primeros en enterarnos de esto?
Es interesante lo que mencionas. Hacer algo así y mantenerlo en secreto suena complicado. No puedo imaginar cómo debe ser vivir con eso. La curiosidad es natural, pero también es fácil dejarse llevar por los rumores. Suena como una historia intensa. Trabajé en un puerto deportivo en mí. Una pareja que acababa de comprarse un barco nuevo, un barco de esquí más pequeño. Lo guardaron en el puerto deportivo y después de aproximadamente una semana, nuestros mecánicos estaban allí tratando de localizar una fuga de gas. No pudieron encontrarlo, pero sabían que debía haber uno porque cuando la familia terminaba de conducirlo, lo completaban para que estuviera listo para funcionar la próxima vez que salieran y, de alguna manera, perdían alrededor de un cuarto a uno. /2 tanque durante la noche. Resulta que algunos niños locales encontraron el lugar donde habían escondido las llaves y disfrutaron montando. Por la noche. Los niños se pusieron a hablar con severidad y yo los veía limpiando y barriendo el puerto deportivo, pero no creo que haya pasado mucho más. La mejor parte es que los propietarios del barco se mostraron bastante tranquilos al respecto y terminaron nombrando el barco con su nombre, Tres Monsters. Es una historia interesante. Parece que los dueños del barco supieron manejar la situación sin enojarse demasiado. Es curioso cómo los niños encontraron la forma de tomar el barco. Al final, llamarlo Three Monsters le da un toque divertido. Al menos hicieron algo para disculparse, ayudando en la marina. Me imagino que la experiencia les dejó una lección a todos. Soy un speed selectivo. No aceleraré en vecindarios suburbanos residenciales y es posible que incluso vaya un poco más lento. Mientras tanto, haré entre 15 y 20 más en la carretera que uso para ir al trabajo, pero a veces eso es solo el flujo del tráfico. Siempre y cuando no sea el auto más rápido en la carretera o vaya a exceso de velocidad cuando no estoy en un grupo de autos, está bien. Parece que eres de los que se adaptan a la situación. En zonas residenciales, prefieres ir más despacio, lo cual tiene sentido. Pero en la carretera, sigues el ritmo del tráfico. Al final del día, todos tenemos nuestras formas de manejar. El autopago es donde ocurre el 50% de los robos en tiendas minoristas, por razones como esta. En mi tienda hay un tipo al que conocemos como MRTmato TV, porque al menos una vez al mes imprime una pegatina que tiene un código de barras para una lata de pasta de tomate de 79 céntimos. La pega sobre el código de barras de un televisor de $700 y intenta comprar el televisor por 79 céntimos en autopago. Siempre lo atrapamos y él siempre actúa sorprendido y ofendido. Oh vaya, ¿cómo pudo pasar eso? Ustedes deben prestar más atención a sus productos. Me alegra que hayas captado eso. Oh, no creo que lo compre hoy, adiós. Parece que Mr. Tamero TV tiene una técnica bastante repetitiva. Es curioso cómo intenta jugar con el sistema, pero siempre lo atrapan. Su capacidad de actuar sorprendido es lo que realmente destaca. Es como una especie de rutina para él. Aunque lo hace con frecuencia, parece que no aprende de sus errores. Al final, se va sin el televisor, pero seguro que volverá otro día. Mi abuelo y un tío cortaron un árbol y terminaron con 2 mapaches huérfanos. Archie me fue entregada a mí y Verónica a otro tío 3 años mayor que yo. Eran excelentes mascotas, fácil de entrenar y unir a nuestras respectivas caderas. Pero también fueron extremadamente protectores con nosotros. Se sentaban sobre nuestros hombros y si alguien desconocido se acercaba, se desataría un infierno. Vivieron hasta los 10 a 12 años. La mascota más singular que he tenido. Pero era técnicamente ilegal tenerlos como mascotas. Es interesante cómo terminaste con 2 mapaches huérfanos. Parece que se volvieron parte de la familia y tuvieron personalidades fuertes. Es curioso lo protectores que pueden ser esos animales. Aunque, a pesar de lo divertido, es un poco arriesgado tener mascotas que no son legales. Suena como una experiencia única y memorable, aunque era un poco complicado. No soy abogado, pero tengo entendido que la mayoría de esas leyes ya no se aplican porque, aunque no han sido eliminadas de los libros, el fallo de la Corte Suprema de 2003 en el caso Lawrence v. Texas significa que presumiblemente ninguna de ellas se mantendría. Hasta un desafío legal. Parece que estás hablando sobre las leyes que ya no se aplican debido a un fallo del Tribunal Supremo. Es interesante cómo algunas leyes pueden quedar obsoletas aunque sigan en los libros. La jurisprudencia puede cambiar mucho el panorama jurídico y la forma en que se interpretan las leyes. Sin embargo, siempre es bueno estar informado. Cuando era niño, me aconsejaron que nunca me insertara algo en la oreja que fuera más pequeño que mi codo. ¿Perdóneme?
Como si tuviera los medios y la conciencia espacial para saber el tamaño de mi codo. Todavía no entiendo a qué iban. Es un consejo un poco raro. No entiendo cómo eso tendría sentido para un niño. A veces, los adultos dicen cosas sin pensar en si realmente ayudan. Es fácil confundirse con esas instrucciones. Al final, tal vez solo querían evitar que te hicieras daño. Tratando de imaginar un mundo donde todos tengan un transportador en casa. La abuela viene a tomar un café por la mañana, los hermanos se reúnen para cenar. Tu perro orina en el cuarto de barro de tu suegra sin siquiera salir del pasillo. Suena interesante. Tener un transportador podría hacer que las visitas sean mucho más fáciles y rápidas. Te ahorras el viaje y todo eso. Pero también hay que pensar en las implicaciones, como la privacidad o los problemas con las mascotas. Al final, podría ser un cambio grande en la forma de socializar. Solía hacer lo mismo hasta que aprendí lo importantes que son para el ecosistema. Quizás pienses que tomar 1 o 2 cartuchos no es gran cosa, pero luego piensa en cuántas otras personas también piensan lo mismo. Aunque he tomado uno desde que lo supe porque era el epítome de una concha perfecta. Es interesante cómo a veces no tomamos en cuenta el impacto de nuestras acciones en el entorno. La gente tiende a ver las cosas solo desde su perspectiva. Tomar solo 1 o 2 conchas puede parecer inofensivo, pero el efecto cumulativo puede ser significativo. A veces, hacer excepciones por algo que consideramos especial también plantea dilemas. Es bueno reflexionar sobre estas decisiones antes de actuar. Estaba pensando en pagar por un álbum de una banda bastante desconocida que me interesaba, y me sorprendió ver que el sitio web de la banda no ofrecía la opción de comprar su propia música. Ir a Amazon o Apple Music solo ofrecía una versión MP3, nada sin pérdidas, y seguramente venía cargada con DRM. Estoy realmente convencido de que la industria de la música está irremediablemente perdida en lo que respecta a la música digital. Parece que la disponibilidad de música digital sigue siendo un lío. Es raro que las bandas no ofrezcan su propia música directamente. Y sí, los formatos y el DRM son un problema. Es frustrante querer apoyar a los artistas y no poder hacerlo de una manera que realmente les beneficie. La industria musical necesita una mejor solución para esto. A veces, su pilara puede ocultar un automóvil o una bicicleta que cruza la carretera perpendicular porque el área de visión que bloquea se mueve al mismo ritmo que el vehículo que obstruye. Por eso es importante detenerse y mirar a su alrededor por un segundo. Es interesante cómo algo tan simple como el apillar puede afectar nuestra visibilidad al conducir. Es un buen recordatorio de que debemos ser más conscientes y parar para mirar antes de continuar. A veces, las cosas más pequeñas pueden tener un gran impacto en nuestra seguridad. La precaución nunca está de más en la carretera. Mi ciudad tiene carriles para bicicletas en la mayoría de las carreteras, pero es mucho más seguro andar en bicicleta en la acera. Son muy pocos los conductores que respetan el carril bici, sobre todo si están girando. Estoy convencido de que nadie se fija siquiera en si hay un ciclista antes de decidirse a circular por el carril bici. Es interesante cómo a veces las infraestructuras no se utilizan como deberían. Es preocupante que los conductores no respeten los carriles bici, especialmente al girar. Eso puede hacer que andar en bicicleta sea más peligroso de lo que debería. Tal vez se necesiten más campañas de concientización para que todos respeten las normas y compartan la vía de forma segura. Cuando mi hijo adolescente estaba tomando clases de conducción, le enseñaron que tenía que detenerse antes de la acera, si no había fila. A veces estaba tan atrás que no podía ver el tráfico que se acercaba. Le dije que se acercara sigilosamente para poder ver. Se mantuvo firme en cuanto a esa línea de acera. Parece que la enseñanza sobre la línea del borde de la acera puede ser confusa. A veces es necesario adaptarse a la situación para asegurarse de tener una buena visibilidad. La seguridad es importante, pero también lo es saber cómo manejar diferentes circunstancias al conducir. Es bueno que tenga en cuenta esas reglas, pero encontrar un equilibrio puede ayudar. Graban esto en cámara en Walmart y apuntan, etc. Esperando hasta que hayas cruzado la marca de los $1000 para que valga la pena procesarte. No hay que juzgar aquí, solo hay que tener cuidado, especialmente con la entrada en juego de la IA. Es interesante cómo la vigilancia y la tecnología están cambiando la forma en que se manejan las compras. La idea de esperar hasta cierto monto para tomar acciones legales es un poco inquietante. Todo esto hace que uno sea más consciente de cómo se comporta en las tiendas.
Cada vez más, la privacidad se está convirtiendo en un tema importante. Tendremos que ver cómo evoluciona esta situación. Oh, tengo una historia divertida. Solía descargar muchas cosas en el pasado. Un día, cerca de Navidad, estoy descansando y leyendo un libro cuando escucho golpes en mi puerta. En pocas palabras, tenía alrededor de media docena de policías en mi jardín delantero y casi me disparan porque mi vecino llamó a la línea directa de suicidio y dijo que se iba a suicidar. Recuerdo que, mientras salía con un montón de armas apuntándome, pensé que era una reacción bastante grande para algunas películas pirateadas. Eso fue un momento intenso, por decirlo menos. Tener a varios policías en tu puerta por algo así debe haber sido muy estresante. A veces, las cosas pueden escalar rápidamente por malentendidos. La situación con los vecinos puede ser complicada. En fin, es un recordatorio de que hay que tener cuidado con lo que uno hace. Solo marginalmente relacionado. Pero cuando tenía aproximadamente 21 años pirateé toda la discografía de mi banda favorita. 25 años de álbumes, EP, presentaciones en vivo, caras B raras, demos, lo que sea. El verdadero atractivo del archivo torrent eran algunas pistas súper raras, de algunas de las cuales nunca había oído hablar, muchas de las cuales habían sido grabadas en equipos realmente malos, incluidas algunas en un contestador telefónico literal. Por supuesto, hoy en día todo está disponible en línea, pero esto fue hace una década y las cosas eran un poco más difíciles de encontrar, así que lo descargué por torrent. Google envió a mi arrendador una carta de cese y desistimiento para todos. ¿Soltero? Archivo. Fueron más de 500 canciones en total. Estuvo recibiendo correos electrónicos al respecto durante meses. Ella tampoco me dejó olvidarlo nunca. Cada vez que la veía hasta que me mudé, me decía que Google le había enviado nuevos correos electrónicos. Es interesante cómo la gente puede meterse en problemas por la música. Como siempre, hay un lado oscuro en esas cosas, y eso de que tu casera recibiera esos correos suena incómodo. Parece que en aquel entonces era más complicado conseguir música. Ahora, con todo disponible en línea, esas situaciones parecen un poco ridículas. Al final, uno aprende de las experiencias, supongo. Me recuerda una experiencia loca que tuve en la escuela secundaria. Mis padres estuvieron fuera de la ciudad durante la semana y yo tenía el lugar para mí solo. Un día, después de la escuela, un amigo y yo fuimos a patinar a una iglesia cercana. Era más rápido conducir detrás del Kroger para llegar a la iglesia que dar la vuelta a la manzana. Mientras conducíamos, vimos un gran camión de reparto de cerveza con 3 grandes pilas de cerveza allí. Decidimos que era una buena idea estacionar a la vuelta de la esquina, abrir el maletero, esperar a que entrara el repartidor y luego coger algunas cajas. Eso es lo que hicimos y salimos impunes. Incluso fuimos directamente a la iglesia de al lado y patinamos durante una hora. Más tarde esa tarde, estoy solo en casa, preparándome para la gran fiesta, que iba a dar con toda esta cerveza gratis cuando alguien llama a la puerta principal. Son los policías. Él dice, ¿es ese tu Honda gris el que está ahí en el camino de entrada? Sí, recibimos un informe de un niño que iba a toda velocidad por el vecindario y le hizo un gesto con el dedo a una mujer cuando le dijo que redujera la velocidad. ¿Era usted? Me sentí tan aliviado de que no me preguntaran por la cerveza que me alegré de admitir que iba por exceso de velocidad y que le había engañado a una señora ese mismo día. Los policías me dijeron que redujera la velocidad en el futuro y luego se fueron. Mi fiesta fue bastante aburrida. La historia es bastante loca. Robar cervezas y luego tener una visita de la policía por otra cosa. Es curioso cómo se desarrollan esas situaciones, a veces parece que todo se alinea para que te atrapen. Al final, el partido no salió tan bien como esperabas. Es un recordatorio de que a veces las cosas no salen como planeas y, a menudo, lo que crees que es un éxito puede volverse en tu contra. Recuerdo a un jefe en mi pasantía contando una historia sobre cómo le enseñó a un colega estadounidense a descargar películas, probablemente a principios de la década de 2010, cuando estaba en nuestro país por algún trabajo. La piratería no es un gran problema aquí y todo el mundo usa torrents, especialmente en aquel entonces, cuando la transmisión no estaba disponible. Al parecer, el tipo regresó a los EU con el disco duro lleno y también descargó un poco más cuando llegó a casa. Al parecer, le impusieron una multa de $15.000 por ello. Parece que en su país la piratería era más común, pero eso puede traer problemas. Es interesante cómo algunas prácticas son vistas de manera diferente en distintas culturas. Esa multa de 15.000 USD es bastante alta, sobre todo por algo que parece ser normalizado en su entorno. Al final, hay que pensar bien en las consecuencias de nuestras acciones.
Mi novia, ahora esposa, trabajó en Blockbuster Video en el pasado y obtenían algún tipo de preventa de VHS y DVD, mientras la película aún estaba en los cines. Ella los llevaba a mi apartamento y pensamos que era genial poder ver películas antes que la mayoría de la gente, mientras todavía estaban en los cines. Titanic fue uno que recuerdo. Tendría un mensaje desplazable en la parte inferior que decía algo así como, no está a la venta, solo para vista previa, y creo que incluso recuerdo algunos en blanco y negro, pero eso no nos importó. Fue simplemente increíble que pudiéramos mirarlo en absoluto. Es interesante cómo solían pasar esas cosas. Tener acceso anticipado a películas era algo especial. Recuerdo que la emoción de ver una película antes de su estreno era única. No importaba la calidad de la cinta, lo importante era la experiencia. Ver Titanic así debe haber sido algo. Hoy en día todo es más fácil con la tecnología, pero esos momentos tenían su encanto. Eso se llama huella de trabajo. Tenía una cuando salió X-Men Origins, Wolverine. Fue hilarante / diagonal terrible ya que faltaba la mitad del CGI con solo modelos 3D muy básicos en su lugar, trozos de pantalla verde y accesorios y cables verdes por todas partes, jajaja. Suena interesante. Los workprints pueden ser bastante raros. Es curioso cómo pueden mostrar el proceso de creación de una película, aunque sean incompletos. A veces, esos detalles hacen que el resultado final sea aún más impresionante. Sin embargo, da la sensación de que la experiencia no fue la mejor con esos efectos especiales. No entiendo por qué los estudiantes con direcciones postales más alejadas que un viaje en autobús no pueden obtener un permiso de estacionamiento gratuito en el campus para ciertos estacionamientos. Ya están pagando dólares extra de su bolsillo para venir al campus. Es un poco raro que no le den a esos estudiantes el permiso de estacionamiento gratis. Ya están gastando más dinero solo por llegar. Tal vez deberían reconsiderar esa política, porque parece injusto. La gente que viene de más lejos debería recibir un poco de ayuda en ese sentido. A lo largo de los años, mi alma mater de doctorado me ha pedido que haga una donación. Cada vez les digo, llevé la cuenta del dinero que gasté en multas de estacionamiento haciendo trabajos para la escuela, y cada vez que me siento inclinado a donar le resto la cantidad correspondiente, pero aún no llego a cero. Es interesante cómo las experiencias pueden influir en la forma en que vemos las donaciones. Mantener un registro de esos gastos muestra una perspectiva bastante práctica. No es común que la gente considere esos detalles, pero tiene sentido. Al final, es una forma de expresar descontento. No sé si eso cambiará en el futuro, pero lo entiendo. Al final, cada uno decide cómo manejar esas situaciones. Al menos en mi zona, la policía no se molesta en hacerlo a menos que cruces delante del tráfico, jajaja. Camino imprudentemente ante los ojos de los policías todo el tiempo y ellos no hacen nada. Es una locura que sea verdad, al menos legalmente, cara desternillándose de la risa. Es curioso cómo a veces las reglas no se aplican de la misma manera. Caminar por donde no se debe puede ser arriesgado, pero parece que en tu zona la policía no está tan pendiente. Se siente un poco loco ver que eso pasa y que las leyes pueden ser tan flexibles. Al final, es una anécdota interesante para contar. Es un gran error pensar que el IRS te perseguirá si te equivocas. Son muy conscientes de que los impuestos son confusos, por lo que sí, claramente se trata de un error tipográfico. Simplemente se lo informarán y le indicarán que vuelva a presentar la declaración. Solo te persiguen con multas y cargos si intencionalmente intentas engañarlos, lo que normalmente va mucho más allá de simplemente escribir un número equivocado en alguna parte. Interesante lo que dice sobre el IRS. A veces la gente se asusta por errores simples en sus impuestos. Es bueno saber que están más enfocados en aclarar confusiones que en castigar a quien se equivoca sin intención. Es un tema complicado, pero parece que tienen un enfoque razonable. El IRS no es tan malo como la gente lo pinta. Hace unos años, pagué una cantidad insuficiente de impuestos en la deducción de nómina. Al presentar la solicitud, pagué todo. Tienen algo llamado multa por pago insuficiente. Si no retiene al menos el 90% de los impuestos mediante deducción de nómina, paga una multa. Bueno, llegó la carta diciéndome que debías esta cantidad, pero que solo tenías esta deducción. Lo pagaste todo, así que olvídate de la multa. ¿Estáis todos bien? No exactamente esa frase, pero esa era la esencia de la misma. Parece que tu experiencia con el IRS no fue tan mala. A veces, la gente tiende a exagerar sobre ellos. Lo bueno es que al final resolviste tu situación y no tuviste que pagar la multa.
Es interesante ver cómo funcionan esas reglas de subpago y deducciones. Al final, cumpliste con lo que debías. Así que parece que no todo es tan negativo como se pinta. Probablemente se alegraban de tenerlo todavía. Empezaron a mantener las ventanas subidas y probablemente a cerrarlas, porque yo pasaba en bicicleta cada vez que iba con mis amigos. Debes recordar que esto fue a finales de los 70, cuando casi nadie cerraba sus autos. Creo que la única razón por la que tenía la llave en la cerradura esa noche fue porque estaba estacionado en la calle en lugar de en el camino de entrada. Antes y después siempre estaba estacionado en el camino de entrada. La historia parece una reflexión sobre tiempos pasados, cuando la seguridad no era una gran preocupación. Tiene un tono nostálgico, recordando cómo la gente solía ser menos cuidadosa con sus pertenencias. Es interesante pensar en cómo los tiempos cambian la forma en que interactuamos con nuestro entorno. La mención de la bicicleta también añade un toque personal a la memoria. Simple, pero da que pensar. Sí, pago por NordVPN para este propósito. En los primeros días del intercambio de archivos, de hecho me arrestaron por compartir una canción de Metallica. Recibí una carta realmente desagradable de su equipo legal y estaba realmente aterrorizado de tener que pagar una cantidad escandalosa. Hablé con un amigo abogado que me dijo de ignorarlo. Lo hice y no pasó nada. Obviamente dejé de compartir, así que supongo que fue efectivo en ese sentido. Parece que tuviste una experiencia complicada con el filesaring. Es interesante cómo una carta legal puede hacerte dudar de tus acciones. Al final, la decisión de dejar de compartir parece que fue lo mejor. La tecnología cambia, pero las preocupaciones sobre la propiedad intelectual siguen presentes. La VPN es una buena herramienta para evitar problemas similares en el futuro. En una tienda de comestibles a la que voy a veces, tienen pretzels recién hechos en la panadería. Cuando llamo al autopago nunca los encuentro en el kiosco. Lo precio como un bagel, que es como 10 centavos más barato y sigo con mi vida. Pero la verdadera historia que escuché es que cuando fui a la caja registradora con un cajero, él tampoco pudo encontrarlos y los cobró como un rollo. ¿60 céntimos más barato? Ahora, ¿quién es el ladrón, señor? Supermercado. Es interesante cómo esos pequeños trucos pueden hacer que ahorres un poco de dinero en el supermercado. Al final, todos están tratando de hacer lo mejor dentro de sus posibilidades. No es como si nadie se diera cuenta, así que solo hay que seguir adelante. Los precios son confusos a veces, así que no es raro que la gente se confunda. Este fui yo una vez, pero escúchame. Nos dimos cuenta de que mi perro estaba desgastando sus dientes al masticar huesos de médula. Así que reunimos todos estos fémures de res, pero ¿qué hacer con ellos? Me sentí mal envolverlos en plástico y tirarlos a un vertedero, pero no es factible en el abono de mi casa. A menudo llevamos a nuestro perro a un cementerio que tiene un campo abierto adyacente a algunos bosques. Así que cuando salimos traje los huesos y los arrojé profundamente al bosque en varias direcciones. ¿Desaparecido? O eso pensé. La próxima vez que la llevamos allí, fue bastante cómico. Algún animal había encontrado cada uno de ellos y los había arrastrado hacia afuera y los había dejado esparcidos. Me reí imaginando a algún perro que pensaba que se había ganado los megamillones. Interesante historia. Es curioso cómo un simple acto de deshacerse de algo puede tener consecuencias inesperadas. Me imagino la escena con el otro perro encontrando los huesos. A veces, ese tipo de cosas puede ser un poco gracioso, aunque no esperabas que se convirtieran en un premio para otro animal. Es un recordatorio de cómo la naturaleza siempre encuentra formas de adaptarse. Mi madre es dentista jubilada. Cuando tenía 9 o 10 años y pasaba tiempo en su oficina por cualquier motivo, ella me enseñó cómo desarrollar las radiografías de sus pacientes para mantenerme ocupado hasta que ella estuviera lista para irse por el día. Probablemente hice esto unas 50 veces en total. Estamos hablando de la década de 1970, así que me refiero a manipular productos químicos con olores extraños en un cuarto oscuro del tamaño de un armario. Cero quejas sobre mi trabajo y todavía libre de cáncer a los 56 años, ¿sí? Es interesante que tu madre te enseñara a desarrollar radiografías. Suena como una forma única de pasar el tiempo. Manejar esos químicos en un cuarto oscuro debe haber sido una experiencia curiosa, especialmente en los años 70. Es bueno saber que te encuentras bien ahora. Muchos cines del Reino Unido lo permiten ahora. Por lo general, dicen que no se permiten alimentos calientes /diagonal picantes ni alcohol, pero de lo contrario puedes llevar tus propias cosas.
Fue en gran medida una respuesta a la crisis del costo de vida y un intento de que la gente volviera a los cines. Después de COVID. Interesante que algunos cines en el Reino Unido permitan llevar comida propia. Parece una buena manera de atraer a más gente después de la pandemia y en medio de la crisis del costo de vida. La gente siempre busca opciones más asequibles, así que tiene sentido que hagan estos cambios. Le dimos de comer prácticamente cualquier cosa, excepto cosas que están demasiado procesadas o cosas que sabíamos que serían horribles para él, como dulces y cosas así. Son omnívoros, por lo que prácticamente cualquier carne, verdura o fruta que le dejemos comer. Por alguna razón, también le gustaba mucho el pan y pensamos que no podría hacerle demasiado daño ya que se comen cualquier cosa que encuentren en un bote de basura. Vivió una vida larga, por lo que su dieta no pudo haber sido demasiado poco saludable. Y sí, vivía en nuestra casa y dormía principalmente en mi cama o en la de nuestro perro, eran mejores amigos. No tenía una jaula, simplemente deambulaba, pero tendía a permanecer cerca en todo momento. Era pegajoso, si no le prestabas atención. Trepaba por tu cuerpo hasta llegar a tu hombro para asegurarse de que no pudieras ignorarlo. Siempre me pregunté si su apego se debía a que su madre murió cuando él era tan pequeño que nunca superó la fase de bebé aferrado a su madre. A veces usaba la caja de arena de nuestros gatos, pero a menudo simplemente seguía a nuestro perro afuera para ir al baño. Solo tuvo un accidente tal vez 3 veces en los años que lo tuvimos. Los mapaches son en realidad animales bastante limpios, incluso lavan su comida antes de comerla. Siempre pensé que era lindo cuando lavaba su fruta antes de comerla, pero también vimos un vídeo en línea de un mapache lavando un trozo de algodón de azúcar antes de comérselo y se disolvió en el agua, lo probamos, él estaba muy confundido jajaja. La historia muestra cómo cuidaban a un mapache. Lo alimentaban con variedad de alimentos y lo dejaban moverse libremente. Tenía una relación especial con el perro de la casa, incluso dormían juntos. Su comportamiento era interesante, como el de escalar para obtener atención. También era curioso con su comida, lo que resulta en situaciones graciosas como intentar lavar algodón de azúcar. En general, parece que tuvo una buena vida. Después de haberme hecho las pruebas de COVID, comencé a pensar que tal vez no eran para limpiar el interior de la nariz. Estoy seguro de que hay otros usos. Aunque no dejaré de usarlos para mis oídos. Conozco el riesgo y lo acepto para deshacerme de esa picazón en el oído interno. Eso es interesante. La gente a veces busca soluciones inesperadas para problemas cotidianos. Usar pruebas de COVID de esa manera suena arriesgado, pero entiendo la frustración de tener picazón en los oídos. Solo hay que tener cuidado con lo que se usa. A veces, lo más simple es lo mejor. Los problemas de salud no son cosa de risa, así que siempre es mejor ser precavido. Amigo, las señales de alto están fuera de control en Estados Unidos. Estaba conduciendo por un barrio y llego a una parada de 3 vías. ¿Por qué? Había una pequeña calle a un lado que conducía a 3 casas. ¿Por qué la calle principal tiene que parar? A veces las señales parecen exageradas. Entiendo tu frustración. Es raro que una calle principal tenga que detenerse, especialmente si no hay mucho tráfico en la calle pequeña. Las decisiones sobre las señales de tráfico a veces no tienen mucho sentido. Tal vez se pensó en la seguridad, pero puede ser molesto. Similar. Dejamos la puerta del garaje abierta cuando nos acostamos. Nuestro vecino es policía. Su esposa notó que la puerta estaba abierta e intentó llamar, pero mi celular estaba apagado. Ella llama a su esposo que está fuera de la ciudad. Llama a sus amigos que recién están terminando un entrenamiento SWAT. Lo siguiente que sabemos es que escuchamos un poco de ruido y miramos hacia afuera. Nuestro patio trasero está lleno de tipos vestidos de negro con muchas armas y linternas, golpeando la puerta. Nos asustaron muchísimo. ¿Un vecino servicial? ¿Quizás dejar de ayudar tanto? Eso fue una situación bastante loca. Es extraño cómo un simple descuido puede llevar a esa reacción exagerada. Imaginarse a todos esos tipos armados en el jardín debe haber sido aterrador. Al final del día, parece que hay buenas intenciones, pero a veces pueden hacer más daño que bien. Tal vez un poco más de comunicación ayudaría en casos así. Las VPN son tus amigas. Una vez, alrededor de 2014, mi torrente del domingo por la noche de cierto programa que involucraba a personas con espadas montando vehículos aéreos parecidos a lagartos progresaba bastante lentamente, y pensé en apagar mi VPN para ver si iba más rápido. Debe haber habido algún problema con la VPN esa noche, porque de hecho obtuve el torrent más rápido, junto con un CID enviado desde mi ISP una semana después.
Originalmente enviado por una organización no gubernamental de 3 letras para descargar su contenido. Lección aprendida. Desde entonces no he recibido más CID. Con mucho gusto pago una tarifa anual nominal por un buen servicio VPN. Usar VPNs es clave. La historia muestra cómo experimentar con ellos puede llevar a problemas. Apagarlo parece que funcionó, pero al final llegó una advertencia del ISP. Es un recordatorio de que la privacidad importa y vale la pena pagar por un buen servicio para evitar inconvenientes. Después de todo, mejor prevenir que lamentar. Necesitabas conocer la regla de mi hijo de nunca infringir 2 leyes a la vez. Después de robar la cerveza, nada de exceso de velocidad. Mi hijo no se refería a robar, sino a andar en patineta en lugares que no debería y a no llevar marihuana al mismo tiempo. Entiendo la regla de tu hijo. Es interesante cómo aprendemos de experiencias. Está bien usar el sentido común al evitar problemas. A veces, las reglas no son tan estrictas como parecen, pero siempre hay que tener cuidado. La vida tiene sus propias formas de enseñarnos. Hacen grupos focales con copias de películas como esta antes de su lanzamiento. Luego encuestan a la audiencia sobre lo que funciona y lo que no. Así es como a veces escucharás que filmaron un final pero no funcionó bien con el público, así que lo cambiaron. Asistí a un par de audiencias de prueba y pude ver un par de proyecciones avanzadas de películas. Nada súper loco como Star Wars o películas de DC ni nada por el estilo, pero algunas que tuvieron un desempeño bastante decente. Creo que la mejor película que pude ver fue Lawless con Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jessica Chastain y Guy Pearce. Suena interesante cómo las películas se ajustan en función de las opiniones del público. Es curioso que lleguen a cambiar finales si no funcionan bien en las pruebas. Ver una película como Lawless antes de su estreno debe haber sido una experiencia cool, aunque no sea de las grandes franquicias. A veces, las películas menos esperadas son las que sorprenden. Washington DC tenía los estacionamientos nazis en los años 90. Fueron simplemente terribles. Era tan malo que alguien había empezado a cortar por la mitad los postes de los parquímetros y a robarlos. Ibas por la ciudad y al azar te cortaban el 20% de los medidores. Y luego, finalmente, se formó un grupo de voluntarios y caminaban delante de la policía de estacionamiento y si un parquímetro vencía, ponían una moneda de 25 centavos y luego colocaban una tarjeta en la ventanilla informando al conductor que se salvaban de recibir una multa. Por este grupo y dio una dirección para que la gente enviara donaciones. No sé cuánto tiempo duró eso. Dejé el área poco después de que eso comenzara. Parece que la situación con los parquímetros en Washington DC fue bastante tensa en los 90. La gente estaba tan frustrada que algunos decidieron actuar por su cuenta. La idea de los voluntarios que salvaban a los conductores de multas es interesante, no es algo que se ve todos los días. Es curioso ver cómo la comunidad puede unirse para enfrentar un problema común. Les digo que donaré tan pronto como termine de pagar los préstamos que pedí para yo asistir a su escuela. No pregunté, pero después de unos años finalmente dejaron de llamarme Ja. Aún no está terminado, así que realmente es un sorteo. Editar, formato/ortografía. Parece que hay una tensión aquí con las deudas y las expectativas. Es interesante cómo a veces la gente asume que deberías dar algo a cambio. Al final, todos tienen sus propias cargas. La decisión de cuándo y cuánto donar es algo personal. Cada quien tiene sus prioridades y su propio ritmo para salir adelante. En Estados Unidos la gente camina imprudentemente. Es simplemente una de esas leyes estúpidas que generalmente todos ignoran, tanto la policía como los peatones. Según mi experiencia, solo se aplica de forma muy aleatoria y rara vez. Los alemanes en realidad se quedarán allí y esperarán en rojo incluso cuando obviamente no vengan autos. Incluso te reprenderán por ello. El que va al rojo es el que va a la muerte es una frase popular sobre cruzar imprudentemente. Es curioso cómo las culturas manejan las leyes de tránsito. Parece que la gente realmente ignora las normas, mientras que en Alemania son bastante estrictos al respecto. Esa frase es interesante. Cada uno tiene su forma de hacerlo, y al final, se nota una gran diferencia en la actitud hacia la seguridad vial. Voy a agregar aquí que el personal de servicio al cliente del IRS está informado y, por lo general, es empático. Le darán instrucciones claras y serán útiles. Para la gran mayoría de la población, los errores serán pequeños y su personal de apoyo es excelente para abordar estos problemas. Parece que la atención al cliente del IRS tiene buena reputación.
La gente parece estar satisfecha con la ayuda que reciben. Son útiles y comprensivos, lo cual es bueno cuando uno tiene problemas con sus impuestos. Siempre es bueno saber que hay personas dispuestas a ayudar en asuntos que pueden ser estresantes. No estoy en un país donde el IRS tenga poder, pero mi recaudador de impuestos local es el mismo. Está bien cometer un error, si pagaste muy poco, incluso pueden configurarlo para que te devuelvan el dinero en partes mensuales en lugar de una gran cantidad de efectivo. Parece que has encontrado un enfoque razonable para manejar el tema de los impuestos. Es bueno saber que hay opciones en caso de errores y que pueden facilitar el pago. Tener una estructura que permita pagos mensuales seguramente ayuda a no sentirse abrumado por deudas grandes. Al final, la comunicación con el Tasman es clave. Tuve una contadora que me ayudó con los impuestos comerciales durante un año y ella no hizo una mierda. Cuando finalmente la despedí y fui a una empresa más grande a buscar ayuda, descubrieron lo que debía y tuve una gran factura sorpresa y una multa de unos $10.000. Llamaron al IRS y explicaron la situación y conseguí salir libre de la cárcel. Parece que tu ex contadora realmente no hizo su trabajo. Es una sorpresa desagradable cuando te llega una factura grande, especialmente con multas. Pero es bueno que el nuevo firma pudiera ayudarte y que hablaron con el IRS. A veces, hay que pasar por experiencias malas para encontrar a las personas adecuadas para el trabajo. Al menos solucionaste el problema. Tengo 40 años y no tengo idea de lo que esto significa. Pero estoy harto de que las películas desaparezcan todo el tiempo de lugares como Netflix y que ahora Amazon use anuncios. Solía tener todas las películas que quiero ver en DVD y VHS. Pero ya no tengo forma de reproducirlos. Entonces, algo en mí quiere saber qué significan todas esas cosas en tu comentario para poder descubrir cómo ver películas, sin problemas. Editar, santa mierda. Esta comunidad ha aceptado mi ignorancia y falta de ingenio. Gracias por todos los sitios, tutoriales, direcciones y buenos deseos. Me llevará 2 meses analizarlo todo. Pero espero estar en camino a la hora del cine pronto. Parece que estás lidiando con un cambio en cómo consumimos películas. Es normal sentirse un poco perdido con todas las plataformas y la tecnología nueva. La buena noticia es que hay mucha información y apoyo por ahí. Si te tomas tu tiempo para aprender, seguro encontrarás una forma de ver tus películas sin complicaciones. Suerte con tu búsqueda. No es la persona a la que le preguntaste, pero soy administrador de red de una empresa y solía recibir avisos todo el tiempo porque figuraba como contacto para todas las direcciones IP de la empresa. Básicamente, los correos electrónicos son solo tácticas de miedo para intentar que dejes de descargar cosas. Sé que durante un tiempo en la década del 2000 los estudios cinematográficos contrataron investigadores para citar a los ISP para obtener la información de contacto de las personas que descargaron material protegido por derechos de autor. Creo que dejaron de hacerlo hace mucho tiempo porque A generaba mucha publicidad negativa y B no era muy efectivo. Parece que ser administrador de red tiene sus desafíos. Las notificaciones pueden ser un dolor, pero es interesante saber cómo funcionan las cosas detrás de escena. Las tácticas de las compañías de películas para asustar a la gente no son nada nuevo. Es cierto que a veces esas acciones generan más problemas que beneficios. Al final, se trata de un juego complicado entre derechos de autor y privacidad. Hoy, de camino al trabajo, me quedé atascado en el 5 detrás de un grupo completo de autos que iban como 50. No tengo idea de por qué. Alguien simplemente marcó el tono y todos a su alrededor dijeron, sí, esto se siente bien. Mientras tanto, estoy tratando de darme prisa porque llego tarde debido a que la fila en Starbucks es más larga de lo habitual. ¡Uah! Parece que es uno de esos días en los que todo se acumula. El tráfico lento puede ser muy frustrante, especialmente cuando tienes prisa. Y para colmo, la fila de Starbucks siempre parece ser más larga cuando más la necesitas. Es como si todo conspirara en tu contra. Solo hay que respirar hondo y aguardar que el camino se despeje. Este chiste y explicación se basan únicamente en lo que recuerdo de la escuela. Dado que los diamantes son solo un elemento, carbono, y no un compuesto a base de carbono, se consideran inorgánicos. Podría estar equivocado. Parece que tienes una idea de lo que son los diamantes. Es interesante que, aunque estén compuestos solo de carbono, se consideren inorgánicos. A veces la química puede ser confusa, pero la clasificación de los materiales tiene sus matices. Tal vez eso es lo que te enseñaron en la escuela. Podrías investigar un poco más si te interesa el tema.
LMAO, cuando trabajaba en el supermercado. Por alguna razón seguía olvidando la diferencia entre puerros e hinojo, así que cuando uno pasaba por mi línea, entraba en pánico y me daba mucha vergüenza preguntar qué era. Así que simplemente lo ponía en el escale por unos momentos y pretenda buscar un código y luego deslícelo por el cinturón y regálelo gratis con la esperanza de que nadie se dé cuenta. Es interesante cómo a veces podemos entrar en pánico por cosas simples. Confundir leaks y hinojo no es tan raro, pero eso de darlo gratis es un movimiento arriesgado. A veces es mejor preguntar, aunque cueste un poco de trabajo. Al final del día, lo importante es que nadie se dio cuenta. A veces, esas pequeñas situaciones son las que se quedan en la memoria. Cuando trabajé en una importante compañía de cine de EU, cambiamos esta política como 5 veces. Permitido, no permitido. Por lo general, dejamos que la gente tome lo que sea, siempre y cuando no estén haciendo un desastre o tratando de comer algo ridículo como una cena de pavo con salsa. Quiero decir, todos íbamos a la tienda de $1 también para comprar dulces antes de una proyección, así que era comprensible. Es interesante cómo las políticas pueden cambiar tan a menudo. Al final, la mayoría solo busca disfrutar de la película sin complicaciones. La gente tiene sus trucos para ahorrar, como comprar en tiendas más baratas. Todos buscan un poco de comodidad y diversión en el cine. Aunque no dejaré de usarlos para mis oídos. Conozco el riesgo y lo acepto para deshacerme de esa picazón en el oído interno. Si paso más de 24 horas sin que el Q-tip masajee mis canales del oído interno, empiezan a picar y me vuelven loco. El uso de hisopos para el oído puede ser problemático. Aunque entiendo que la picazón puede ser molesta, es importante tener cuidado con esa práctica. Podría causar daño o infecciones si no se hace correctamente. Tal vez sea mejor buscar alternativas más seguras para aliviar esa incomodidad. Mi amigo y yo salíamos de una fiesta y notamos un helicóptero sobrevolando. Tiré mi pipa y mi hierba a un arbusto y seguimos caminando hacia mi auto. Unos 30 segundos más tarde estábamos rodeados por más de 20 coches de policía y nos apuntaban con un foco. Nos apuntaban con armas y nos decían que nos tiráramos al suelo y luego nos esposaran. Confundido como la mierda, exijo saber qué está pasando, solo para que me digan que hubo un robo y que coincidimos con la descripción. Esto me confundió aún más porque mido 6'5" y mi amigo medía 7'3". De ninguna manera coincidimos con ninguna descripción a menos que hiciéramos algo o que los trotamundos se estuvieran volviendo locos. Retenidos durante aproximadamente 1 hora, hasta que nos liberaron, porque, sorprendentemente, en realidad no coincidíamos con la descripción además de ser 2 hombres. Eso es una situación bastante loca. Tener un montón de policías apuntándote sin saber por qué debe ser aterrador. Es curioso cómo a veces se hacen suposiciones basadas en lo menos probable. Al final, al menos salieron bien, aunque debió ser un rato incómodo. A veces, la vida te sorprende con momentos extraños. ¿Quién iba a pensar que una noche normal podría volverse así? Creo que la teoría es que la persona suicida podría eliminar a algunos de los policías mientras se suicida o provocando el suicidio de un policía. Responder en masa, con las armas en la mano, agrava la situación y pone a más personas en peligro. En mi opinión, esta es una de las situaciones en las que los proveedores de ayuda mental capacitados deben acompañar y liderar la respuesta. La situación que describes es compleja. La idea de un enfoque que involucre profesionales de la salud mental es interesante. Podría ayudar a desescalar el conflicto y atender las necesidades de la persona en crisis. Sin embargo, la realidad de estos escenarios siempre es delicada y requiere un manejo cuidadoso. La seguridad de todos los involucrados es lo más importante. La única proyección avanzada a la que asistí fue Pineapple Express. Llegamos tarde, al igual que algunas otras personas, y dijeron que no nos dejarían entrar. Uno de los otros tipos dijo, esta película trata sobre fumar marihuana. Claramente todos llegamos tarde porque estábamos fumando marihuana antes de la hora. ¿Película? Nos dejaron entrar. La anécdota es bastante divertida. Llegar tarde a una proyección y encontrar una manera de entrar siempre tiene su gracia. Es raro cómo algo tan simple como una película puede unir a la gente en situaciones así. Al final, un poco de lógica les hizo cambiar de idea. Es un buen recordatorio de que a veces hay que improvisar para disfrutar de la experiencia. En el pasado, antes de que todo el mundo estuviera conectado a Internet, tenías que depender de las emisoras locales y tu contenido se limitaba a lo que mostraban. Cuando los deportes comenzaron a hacerse nacionales,
Los propietarios de las organizaciones se dieron cuenta de que no había nada que mantuviera a estas emisoras honestas. Harían y dirían cualquier cosa para aumentar su alcance, su cuota de mercado y su audiencia. Este tipo de disposición se implementó temprano para mantenerlos honestos, para evitar que tergiversen los eventos con el fin de ganar más oyentes/espectadores. Dios mío. Algo totalmente sorprendente sucedió en el juego de hoy, debes estar viendo nuestro canal para no hacerlo. No te pierdas esto, es exactamente lo que impide este tipo de derechos de autor intelectual. Es interesante ver cómo antes había tantas limitaciones sobre lo que podías ver. La forma en que los propietarios de los equipos manejaban la cobertura y los anuncios para atraer más audiencia parece un juego de estrategias. Ahora, con el Internet, todo se ha vuelto más accesible, pero también más complicado en términos de honestidad y representación. Sin embargo, esas regulaciones son necesarias para evitar la manipulación de la información. Recuerdo eso. Luego comenzaron a marcar tu neumático con tiza y establecieron la regla de que tenías que mover tu auto cuando el medidor expirara. No se podía alimentar el medidor. Revisaron la marca de tiza para ver si estaba en un lugar diferente para saber si se mudó o no. Eso era algo común. Usaban tiza para marcar las llantas y asegurarse de que movieras el coche cuando expirara el tiempo. No podías simplemente volver a meter monedas. Era una forma de verificar si realmente habías cumplido con la norma. Un sistema bastante curioso. Tenían algo similar en Gold Coast en Oz, pero eran chicas calientes en bikini dando vueltas con un cubo de monedas llenando metros. Ellos mismos se convirtieron en una atracción turística. Se quedaron incluso después de que los medidores se volvieron digitales simplemente como una tarjeta turística. Suena interesante. La idea de tener a personas en bikini ayudando con las monedas podría atraer a muchos turistas. Es curioso cómo algo tan simple se convierte en una atracción por sí mismo. La evolución a los medidores digitales parece un cambio lógico, pero la gente siempre encuentra maneras de disfrutar las cosas. Estuve en Dinamarca hace poco y todo el mundo espera a que se cruce la luz verde. Sin embargo, eso probablemente se deba a que si cruzas en rojo es probable que alguien en bicicleta que no viste ni oíste te aplaste. Parece que la gente en Dinamarca se toma en serio las señales de tráfico. Es interesante cómo la cultura puede influir en el comportamiento peatonal. La seguridad parece ser una prioridad, especialmente con tantos ciclistas. Supongo que esos pequeños momentos de espera marcan la diferencia. Sí, porque se había dado cuenta de que sus asuntos no estaban siendo atendidos adecuadamente y había tomado medidas razonables para rectificar los problemas, por lo que no estaban dispuestos a penalizar a cambio de cumplimiento y pago. Hago lo mismo con la ATO regularmente para mis clientes, especialmente aquellos que llegan tarde o no se hospedan pero que en realidad se les debe un reembolso. Parece que hay un tema de gestión y cumplimiento con las obligaciones. Es interesante ver cómo se pueden llegar a arreglos sin penalizaciones, eso puede facilitar mucho las cosas. La situación con el ATO también es común, sobre todo cuando hay reembolsos en juego. La burocracia puede ser complicada, pero es parte del proceso. Pueden regresar siempre que lo consideren si consideran que se trata de un comportamiento fraudulento o de evasión fiscal. Los he visto desde 2010 recientemente, pero la persona se lo merecía jajaja. No fue por un par de miles de dólares. Parece que pueden investigar hasta el 2010 si sospechan de fraude o evasión fiscal. A veces la gente se pone en problemas por no cumplir con las reglas. Es interesante ver cómo la autoridad puede retroceder tanto tiempo en estos casos. Eso sí, a veces la gente tendría que haberse cuidado un poco más. Es un esfuerzo que vale la pena, amigo mío. Yo también estoy cerca de tu rango de edad y entré exactamente por las mismas razones. Cuando básicamente todo estaba en Netflix a un precio razonable, dejé de navegar en alta mar durante mucho tiempo. Pero ahora que todo está extremadamente fracturado nuevamente, peor que el cable en este momento, en mi opinión, con precios en aumento y contenido que desaparece constantemente, decidí regresar. Entiendo lo que dices. Es frustrante cómo ha cambiado todo. Antes era más sencillo encontrar lo que querías y ahora parece que tienes que buscar en 1000 plataformas. Y con los precios en aumento, es fácil sentirse desanimado. Cada vez es más complicado justificar el gasto. Es una situación común para muchos. De hecho, eso es cierto aquí en Texas. Nuestros límites de velocidad no son límites de velocidad absolutos, son límites de velocidad supuestos. La ley de Texas permite que los conductores excedan el límite de velocidad indicado, siempre que conduzcan a un ritmo seguro y razonable.
Interesante, parece que en Texas hay más flexibilidad con los límites de velocidad. Es un enfoque diferente al de otros lugares, donde los límites son más estrictos. La idea de conducir a una velocidad segura y razonable puede ser confusa, pero supongo que tiene sentido en algunas situaciones. Al final, siempre es mejor tomar precauciones. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.